No hay. Culto expresa verdaderamente una adoración completa al Señor en todos los sentidos, cantándole, alabándole, escuchando la palabra, proclamando la palabra. Todo abarca nuestro culto al Señor. Bien, entonces, mientras voy a ir pidiendo decir que, bueno, las mamás que tienen niños allí en el cuartito, incluso ahí empiece. Bueno. Bien, vamos a meternos en la palabra como parte de nuestro culto, ¿verdad? Y sabéis que si hay algo que a Jesús quería, es que se escuchara la palabra. Y Jesús, cuando iba a hablar, a veces ha llegado a decir, y sobre todo cuando iba a decir algo importante. Algo importante no solamente porque esté dando una noticia importante, sino algo importante para tu vida. Pero sabemos que esas cosas importantes a las cuales Él decía, el que tenga oídos, por favor, que los tenga para oír la palabra, no los tenga para escuchar, los tenga para escuchar y entrar en el alma, entrar en el espíritu, que los tenga, porque verdaderamente cuando Él termina el Sermón del Monte, Él va a decir, ¿a qué compararé yo esto? Y lo compara a aquellos que han tomado la palabra y la practican, ¿verdad? Si no la practican, verdaderamente no agrada al Señor. No agrada al Señor. Y la prueba está en que ya en el final de su tiempo, sabiendo que se había acabado, Él, cuando vio Jerusalén, lloró. ¿Lloró por qué? Porque Él había hecho milagros. Él había venido a por los suyos. Es el Rey y el Salvador de los suyos. Y lloró. Porque cuántas veces he querido reuniros como la gallina a los polluelos y no quisisteis. Ha querido libraros de cosas que iban a venir, ¿verdad? Por eso es que Él se entristece, porque la palabra, lo que te está diciendo, te está marcando lámpara, es la palabra a mi camino. En medio de la noche el Señor nos ha dado una luz, y es la luz de su palabra. Tú te das en cuenta que el camino del Señor, que el que alumbra a través de la palabra. Entonces, hoy quiero hablaros, el título de este tema de hoy es Pelea la buena batalla. Ya lo habéis oído, es algo que Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Todos los que son de Cristo, que han creído en el Evangelio y en la palabra de Dios, todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Absolutamente todos. Pablo le dice eso a Timoteo, pero luego en la misma carta y en la otra carta que va dirigida a Timoteo, ya no le dice tú pelea la buena batalla de la fe, sino que él ya dice he peleado la buena batalla de la fe. Luego veremos este texto porque es un rito. Y entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, es que se lo dice a todos. Nadie se puede librar, y me refiero de forma muy concreta a los cristianos, a los creyentes. La batalla de la fe, quiero aclarar por si alguien nuevo o no entiende bien, está hablando de la palabra de Dios y está hablando a todos los que somos de Cristo, somos cristianos, que han nacido de nuevo, ¿verdad? El mundo puede tener sus problemas y sus batallas, pero no son esto que dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pelea la buena batalla de la fe. En primera de Timoteo, la primera carta que le escribe a Timoteo, ten en cuenta que él está escribiendo ya al final de su etapa. El apóstol Pablo ya ha pasado por todas esas ocasiones y escribe desde la cárcel. Fijaros bien, porque la prueba está en que está hablando a creyentes, porque tiene que hablar a creyentes, personas que han consagrado su vida, no solamente el que conoce el Evangelio, el que lo ha recibido, el que lo está viviendo, y tiene precisamente a ellos les está hablando, por eso que es a creyentes, ¿verdad? Dice Pablo: mas tú, versículo 11, hombre de Dios. Hombre de Dios. ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Quién es una mujer de Dios? Tiene que conocerle, tiene que conocer lo que Él quiere, y tiene que ser alguien que verdaderamente es de Dios. ¿Lo demuestra por qué? Pues porque
que verdaderamente anda con... Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A qué se refiere? Uno puede pensar, bueno, se está refiriendo a la fe, aunque no lo tengo, simplemente un pequeño paréntesis. Ojo, estamos hablando de la fe asociada a la palabra de Dios. No confundamos. Hay quienes pueden pensar y hay quienes, no sé, yo veo que es como que yo tengo fe en mi fe. Entonces yo, por mi fe, digo esto, digo lo otro. No, no puedes. Si la que tú estás diciendo no está dentro de la palabra de Dios, Dios no la va a cumplir. Bien, entonces estamos refiriéndonos no a esa fe abstracta o a la cantidad de fe que uno tiene. Judas, que solo tiene un capítulo, ni el capítulo, entonces en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escritos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Está hablando del Evangelio, está hablando de las enseñanzas de Jesús, está hablando de todas estas cosas, está hablando de que en el mundo, por tú guardar la palabra de Dios, vas a sufrir penalidades. Y ahora está exhortando, por favor, exhortando de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por eso es que a la palabra de Dios y a los evangelios se le puede decir la fe que nos ha sido dada. Esa fe es la que tenemos, ¿verdad? En hebreo va a decir que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, tenemos fe porque Dios ha abierto el velo y gracias a Cristo, ¿verdad? Hay cristianos que, y esto es importante, pelean la buena batalla. Algunos dirán, yo no peleo. Perdona, entonces estás peleando la mala batalla. Porque no te puedes librar. No te puedes librar, porque ¿sabes qué? Es el enemigo el que viene a pelear contigo la buena batalla de la fe, la palabra que nos está explicando. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo. El enemigo te va a venir y te va a poner en situaciones en las que, aunque tú no quieras pelear, vas a tener que tomar decisión. ¿Peleo por la fe de lo que la palabra me dice o no? Y es muy sencillo. Todos aquí, el que tiene un trabajo, el que tiene amigos, el que tiene un vecino, te puede venir y te puede invitar: oye, ¿por qué no vienes si hacemos esto o hacemos lo otro, no? O incluso tienes miedo y entonces te da, pues, por mentir. La palabra dice: el creyente no tiene por qué mentir. El creyente no tiene que hacer ciertas cosas. ¿Qué te crees? ¿Que vas a vivir una vida invisible para el enemigo? El enemigo te va a poner en situaciones que, aunque tú no quieras pelear, vas a tener que tomar decisión. Y o agradarás al enemigo o agradarás a Dios. No hay vuelta de hoja. Entonces ahí es muy importante. El enemigo viene a robar, matar, destruir, engaña, como él pelea. No voy a entrar ahí en eso, porque la buena batalla de la fe, te lo digo yo, hay formas de vivirla conforme a la palabra de Dios. Llegar a morir por Cristo no es perder la batalla, es ganarla. Lo que es perder la batalla es desertar, engañar, querer escaquear. No le tengáis miedo a la muerte. El enemigo viene, te engaña, te puede convencer, muchas veces te va a convencer de una manera que digas, uy, que te pone en dudas, se burla. En todos los sitios verás que el enemigo tiene un montón de trampas para que tú dejes de pelear la buena batalla. ¿Qué batalla? La de la fe. Dice, el dar testimonio de Jesús. El decir, escrito está cuando llegue su momento. Y no avergonzarse y hacer las cosas bien. Por eso es que pelear la buena batalla de la fe, como Dios quiere, con la palabra y las armas del Espíritu. Jesús dijo a Satanás,
escrito está: al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Él conocía bien la palabra y él peleó la palabra de la fe, ¿verdad? En ningún momento pecó contra Dios, ¿verdad? Pero fue puesto bajo ley. Si no hubiera sido esa posibilidad, no sé qué sentido tenía que el enemigo estuviera agobiándolo a él. Dice, más que ninguno. Él fue probado más que ninguno, con una crudeza que nosotros no podíamos ser porque no lo hubiéramos aguantado. Eso ya de entrada, ¿verdad? Bien, Pablo cuando dice a Timoteo eso, pero os he dicho que todos, esa palabra de Pablo a Timoteo es para todos los que se han convertido, para todos los que han recibido, y es hasta el último aliento de nuestra vida aquí en este mundo. Eso está clarísimo. Y el mismo Pablo, el mismo Jesús, vemos que ellos pelearon la buena batalla de la fe, ¿verdad? Jesús no vino aquí a hacer lo que él quería. Dice él mismo, el Padre me ha mandado, hay una palabra, he venido bajo la ley, hay una palabra, y esa palabra es mi alimento, cumplirla, y él se santificaba. Dice Pablo en la siguiente carta, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, donde ya no le está diciendo a Timoteo, pelea, porque aunque le había escrito la primera carta y la segunda un tiempo después, no mucho tiempo después, ya Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y se está preocupando. ¿Quién no se preocupa de sus hijos? Pablo trata a Timoteo de hijo. Hijo mío, ¿quién no se preocupa de sus hijos? ¿Y cuándo más se preocupa? Cuando sabe que va a dejar aquí. Y siempre hay unos últimos consejos, pero en este caso ahora ya Pablo está hablando de sí mismo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fíjate que la batalla de la fe es he guardado la fe. Es decir, he vencido las situaciones por la fe, la palabra, las promesas, mi fe en Dios. Esa es la fe y he guardado esa palabra. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alguno dirá, bueno, ya que estamos hablando de la batalla de la fe, ya os he dicho que esto va relacionado con los creyentes. Y alguien puede decir, bueno, pero es que los del mundo también tienen luchas y peleas. Pero, primeramente, ya antes ha dicho, tú, hombre de Dios, es decir, estamos hablando de que la batalla de la fe va relacionada con la fe que Dios nos ha dado. Como hemos leído antes en Judas, la fe que Dios nos ha dado. Esa es la que tenemos. Y es ahí donde está nuestra lucha. Porque el enemigo siempre va a venir. Viene, pero además no viene de cualquier manera. Bueno, ya le he hecho un poquito de daño, lo voy a dejar que se recupere. Perdona, el enemigo no te deja que te recuperes. Viene a matar, a destruir, viene a hacer todo el daño que puede, ¿verdad? Y si estamos aquí es por la gracia de Dios, no porque el enemigo ataque flojo. Entonces, damos gracias. Entonces, alguien dirá eso, de que, bueno, ¿y qué pasa con los del mundo? Bien, primeramente que verás que no, los del mundo, primeramente muchos no pueden creer en Dios. Otros creen a su manera. A su manera. A su manera. O con supersticiones. Eso no es pelear la batalla de la fe. Mi cuñada, hermana de Encarni, tenía un cáncer y estaba muy mal. Y el marido le dijo, y él se lo creía, esa es su fe. Esa es su fe. Le dijo cómo ella tenía que hacer para curarse ese cáncer. Convencido. De forma que si te mueres es porque no has venido a hacerlo después de decirte cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que le dijo? Tienes que ir a las vías del tren. Y cuando estés en las vías del tren, te pones en dirección a la vía con un trozo de carne que te has llevado
y la tienes que tirar para atrás cuando proclamas que estás sanada de tu cáncer. Y a mí me llamó y yo le dije, prefiero morirme aquí y tener la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Porque huele a enemigo. Ponte que el enemigo lo hiciera. ¿Esa es tu fe? No, la fe es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va más allá de esta vida. Amén. Fíjate que la victoria de Cristo Jesús estuvo en morir sin ser vencido. Venció al mal en la cruz. Y no fue vencido en la cruz. O sea que la victoria no es siempre conforme a los problemas. La victoria, verdaderamente, la buena palabra de la fe, dice, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Te digo, Jesús murió y venció al no ser vencido. Queda claro que esta pelea, esta batalla dura toda la vida, ya os lo he dicho, desde el principio hasta el fin. Pero, sin embargo, durante toda esta vida tienes muchas batallitas. Tienes muchas batallitas. El principio espiritual, que veremos así un poquito así por encima, es para todas las batallitas. Tú tienes batallitas. Todos tenemos batallitas. Todos. Algunos ya hemos sido derrotados, ya nos hemos acostumbrado y ya hemos dejado de luchar. Cuando el Señor te dice que Él tiene la victoria para ti. Eso ya de entrada. Entonces, fijaros bien que cuando hablamos de pelear la buena batalla de la fe, yo puedo irme a batallitas. Yo puedo decir, David peleó la buena batalla de la fe frente a Goliat. Un momento concreto. Entonces, tú puedes incluso tener varias batallitas a la vez, cada una es distinta. No juntemos. No juntemos el vinagre con la leche. Es distinto. Tú puedes tener un problema familiar, tú puedes tener un problema laboral y tú puedes tener una enfermedad y tú puedes tener muchas batallitas. Por eso que yo puedo decir, David peleó la buena batalla de la fe frente a Goliat. Y la Biblia está llena. Te vas a Hebreos, a los héroes de la fe. No importa, murieron precisamente, ahí te muestra la fe. La buena batalla de la fe es que seguiste fiel a Dios, a pesar de todo. ¿Verdad? Por eso que es importante, y no solamente quiero hablar de este tema, quiero llevarlo a tu vida personal. Porque quiero decirte que tú tienes batallas grandes, pequeñas, varias, y a veces ya uno alejado, se ha rendido, y el Señor te dice, no. Esta mañana yo te estoy hablando para que tú vayas allí y saques, porque yo quiero victoria. Amén. En tu vida. Aleluya, Señor, aleluya, Padre. Aunque ya te digo que esto dura toda la vida hasta el final. En Daniel, el último versículo de Daniel, el último, es cuando le está diciendo, Daniel quiere saber más, dice, no, déjalo, esto está sellado, tranquilo. Dice, tú irás hasta el fin, es decir, hasta el último aliento de tu vida y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Santo, gloria, aleluya. Entonces, hasta ese momento está ahí esa lucha. Hebreos también habla acerca de esto, cuando habla de la carrera, porque esto que está hablando de pelear la buena batalla de la fe, el apóstol Pablo, que es un experto, porque siempre está rodeado de soldados, de militares, y se ha criado y conoce bien todas las cosas romanas, pero a la vez también conoce bien las olimpiadas que se hacían en Roma, donde eran atléticas de maratón, pero también eran de lucha. Y era el que se entrenaba, se tenía que entrenar, pero a lo fiera. Es más, Pablo cuando habla de ese entrenamiento, y luego cuando llega el momento de la lucha para tú tener la victoria y tener la lucha, la palabra que emplea, pelea la buena batalla, esta pelea en griego es agoniza.
Yo no sé si alguna vez vosotros habéis tenido una lucha hasta la agonía. La que sea, ¿eh? La batalla de la fe. Yo me acuerdo una vez, bueno, como era buzo y porque sea así, pues estoy desentrenado total. Había una corriente, aquí viene el chulo, bandera roja, bueno, yo puedo, yo me lo llevo todo por encima, no podía salir. No podía salir. Y yo sabía, no es posible, yo no puedo caer aquí porque las promesas que Dios me ha hecho aún no se han cumplido. Y como dicen ahora, me empoderé en fe, ¿eh? No en físico porque estaba hecho polvo. Me empoderé en fe y salí, ¿verdad? Pero lo que quiero deciros es que en hebreo habla precisamente, entonces la palabra que usa el apóstol Pablo en griego es agoniza. Llega un momento, la agonía es algo que te lleva a veces hasta el punto de la muerte, pero tú, para pelear la batalla de la fe, tienes que pelearla hasta la agonía. Dice, el Señor me ha sacado de la boca del lobo, el Señor me ha sacado de la boca del león. Pero una vez, cuando era niño, se me quedó grabado. Era niño, pero era niño. En mis primeras clases había una señorita, que yo no sé si era cristiana o no era cristiana, porque me pegaba mucho con la vara, pero me enseñó una frase que se me quedó grabada, de algún cristiano. Antes morir que pecar. Me la hizo repetir tantas veces, era una buena pieza, pero me la hizo tan... Yo creo que era del Señor. El Señor la puso ahí para enseñarme eso, ¿verdad? Bien, entonces vemos que esta batalla, David tuvo muchas batallas, pero tuvo una concreta. Luego vemos que hay batallas cortas. La batalla con Goliat, ¿cómo fue? Corta. Llega, ve la situación, ¡pum! Le tira la piedra, le corta la cabeza y se acabó. Luego ve la batalla de Jairo. Jairo tenía una hija de 12 años, muy enferma. No sabemos si enfermó en esa semana, pero es igual, aunque fuera una semana, 2 semanas, 3 semanas que llevaba enferma, se está muriendo. Es una batalla de la fe en la que estás poco tiempo. Estás luchando con eso poco tiempo. Pero, sin embargo, dentro de la misma historia, ves que hay una mujer que tenía una batalla de fe larga, llevaba 12 años ya con esa enfermedad. Tú puedes tener batallas cortas, tú puedes tener batallas largas, pero lo que me llama la atención es que frente a Jesús, la batalla que llevaba Jairo con poco tiempo y la batalla que llevaba esta mujer con mucho tiempo, para Jesús es una batalla del momento. No importa si llevas 3 días o si llevas 30 años. A Jesús le llega y es una batalla del ahora. Por eso que si llevas algo con mucho tiempo, sácale el polvo y llévaselo al Señor. Porque el Señor es el Señor del ahora. Es lo mismo del que lleva tantos años como del que lleva pocos años, ¿verdad? Pablo, precisamente, los principios espirituales, no puedo profundizar mucho en todos estos principios. Pablo, hablándole a los filipenses, dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que hay una serie de principios espirituales. Tú, cuando estés peleando la batalla de la fe, a veces, con mucha ligereza, uno pues es vencido, ¿vale? Pero no, te dice, pelea, agoniza. No lo permitas. Agoniza hasta el punto, no importa, ¿verdad? Hasta el punto de esto. Pero, ¿qué es lo que ayuda? Ya lo vimos la otra vez que hablé, que decía David, hubiera yo desmayado si no hubiera esperado en el Señor. Amén. Entonces te das cuenta, Pablo está hablando de que él tiene una meta, él tiene un objetivo y que todas las demás batallas le ayudan. ¿Por qué? Porque él tiene un objetivo, porque él tiene una meta, porque él tiene algo que sabe que tiene que conseguir. Él agoniza, y es verdad, literalmente, él vemos que agoniza si es necesario. Y si me tienes que llevar, me lleva el Señor. Pero si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Tengo que aclarar qué es esta batalla
¿Qué es la batalla del cristiano? El mismo Jesús, cuando vamos a los evangelios, tú puedes ver la vida de Jesús y vemos que ciertamente, luego lo dice en Hebreos, la gran batalla que tenía que estar lidiando Jesús continuamente, además sabiendo que el enemigo es muy astuto, como te viene a engañar y conociendo bien la palabra. Entonces el mismo Jesús tenía claro un objetivo. Este es un principio. Lo digo porque este principio, muchos habéis sido derrotados. Yo he sido derrotado. Jesús tenía un principio. Él sabía que había venido. Él sabía que había venido a salvar. Todos son pecadores. Todos son pecadores. Jesús no se enfadaba. Ahora porque le viene este, porque le viene el otro, porque este le pega la zancadilla, por cuál hace otro. Solamente veo, hay un momento en el que verdaderamente aquellos están blasfemando contra el Espíritu Santo y están diciendo que la obra de Dios es que la está haciendo Satanás, y ahí hay ese momento. Pero por lo demás, él no está discutiendo. ¿Por qué? Está hablando a pecadores y aquí ha venido a salvarlos, a reconciliarlos con Dios. Entonces, ¿cómo tú te vas a acercar y te vas a enfadar con cada uno, ahora con tu vecino, porque te mancha la puerta? ¿Cómo le vas a hablar de Cristo? ¿Cómo vas a llegar a Él verdaderamente? Jesús tenía una misión clara: salvar, no se molestaba, salvar verdaderamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy diciendo es que yo puedo ver en Jesús ese objetivo, destruir la obra del enemigo, salvarnos y darnos vida eterna. Él quiere dar muchos hijos a Jesús. Entonces tú te das cuenta y él llega incluso a decir que este es su objetivo: acabar su obra, la cual le ha mandado el Padre. Es su alimento. Él lo tiene claro. ¿Tienes claro tu objetivo? ¿Te da lo mismo tener contento al enemigo en muchas cosas que hace y que el espíritu esté entristecido? Porque ¿de qué estoy hablando? ¿De Timoteo? No, estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando de la palabra. Entonces, dice que hacer la voluntad de Dios y acabar la obra es su alimento. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que todos tenemos batalla? Todos tenemos batalla porque el Señor te ha mandado, ¿cómo es? De eso del peregrino, ¿verdad? Cuando hay una obra que se hizo, habla del trayecto, el camino del peregrino, y cómo a todas las cosas que el cristiano quiere, todo tiene obstáculos, todo tiene problemas, le vienen las dudas, le viene la tentación, uno que se hace pasar por Dios y luego resulta que no es así, ¿no? Entonces, precisamente, pero yo voy a poneros un ejemplo, que si Pablo hubiera vivido hoy, a lo mejor hubiera salido usando ese ejemplo, el tema del rugby. Todos tienen claro el objetivo. Todos tienen claro el objetivo. Es llegar hasta allí y meter la pelota entre los dos postes. Todos tienen claro el objetivo. Y cada vez que le roza el enemigo, ¿qué has hecho? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pones en medio? Déjame en paz, hombre, que tengo que llegar allí. Ya, pero es que mi objetivo es no dejarte que tú pelees bien la batalla de la fe y consigas victoria. Entonces Jesús tenía claro: yo sé a lo que he venido. Oh, gloria, aleluya. Muchas veces, ¿sabes por qué tenemos batallas? Yo recuerdo y con mucho cariño personas que aman a Dios, pero su nuera, quien sea, su suegra, su suegro, el vecino, le hacen la vida tan amargada. Y Dios le dice: ámalos, perdónalos. Y la verdad es que se te atraganta. Pero Jesús no guardaba rencor, no hacía esas cosas. Y el que juega a rugby es un buen ejemplo. Vale, te lo van a hacer. Ya lo sabes, en el mundo
mundo tendréis aflicción, yo también, pero he vencido. ¿Qué he vencido? No he sido vencido por el mal, sino que he vencido con el bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo veo, ya yendo a peleitas, ya de peleitas dentro de un paréntesis, yo puedo ver, en el caso de Jairo, la historia de Jairo y la historia de la mujer. Me llamaba la atención cuando venía en el tren, iba repasando y digo, anda, son dos historias distintas, una larga y otra corta, pero las dos son de 12 años. La niña que se murió tenía 12 años y la enfermedad de la mujer de flujo era de 12 años. Bueno, yo no voy a entrar en los números porque no sé si no me gusta eso, ¿verdad? Pero fíjate que son dos historias donde pelearon la buena batalla de la fe. Ellos tenían las fuerzas, Jairo tenía la fuerza. Bueno, cuando llegue su momento, porque vamos a leer, mira, esta historia está en Marcos y en Lucas. Entonces, para ahorrar tiempo y no leerlo en los dos lugares, he tomado Marcos y detalles que dice Lucas, que no porque no lo sepa Marcos, sino porque si no se alargaría mucho y no era su propósito y no nos dice, pero son detalles interesantes. Entonces lo que he hecho es tomar el texto de Marcos y cuando hay algo de Lucas que tenga que añadir, lo añado y digo esto es de Lucas, y cuando tenga que haceros una reflexión, os hago una reflexión. Entonces el texto está en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 42. Está en la versión de Cipriano de Valera del 60, para aquellos que entienden de versiones. Es antigua, es del 60. Las nuevas versiones ya han ido cambiando algunas palabras que a lo mejor uno lee en esa Biblia y a lo mejor son palabras que han cambiado y alguno no lo entiende, pero nosotros estamos acostumbrados. Bien. Leo. Me gustaría que pudierais seguir los que tenéis Biblia. Dice Marcos capítulo 5, vemos que esta es la historia de la hija de Jairo y su hija, y de una mujer que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, es decir, Jesús había salido, había hecho una gira, y ahora venía de la otra orilla, donde era la tierra de los Gadarenos o Gerasenos, como queráis, donde verdaderamente el Señor fue, porque tenía que ir. Aunque solo fuera por uno, ese uno era la cerilla que incendia el bosque. Tenía que ir. Todavía no era la palabra para los gentiles, pero tuvo que ir allí. Y se convirtió en un endemoniado, que tenía una legión de demonios. Y a este lo mandó. Ve y prepara el terreno para cuando vengan los apóstoles, porque los apóstoles pasaron por aquí, ¿verdad? Pero bueno, él venía de aquella zona de allí en barca y entonces llega de nuevo a Cafarnaúm y dice al otro orilla. Y cuando llegó, y dice, y entonces se reunió alrededor de él una gran multitud que le recibió con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cómo le recibió la multitud? Con gozo. Se nota que los enfermos de esa casa ya habían sido sanados. Se nota que no estaban pasando un problema como el de Jairo o el de aquella mujer. Porque muchas veces tú puedes ver, pero cuando tú tienes tu problema y tú tienes tu batalla, tú tienes que ir a resolverla. No importa cómo estén los demás, tú tienes un lugar donde ir a resolver tu problema. Entonces le esperaban. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Esto tiene mérito. Jesús ya hacía tiempo que no entraba en las sinagogas porque se le había cerrado las puertas de la sinagoga. En el capítulo 3 de Marcos, ahora estamos en el capítulo 5, en el capítulo 3 ves que los judíos de Jerusalén mandaron de forma que allí se les cerró. Entonces, porque si Jesús hubiera ido a la sinagoga, era su sinagoga allí, pues a lo mejor Jairo hubiera hablado con él. O sea que Jairo tuvo que enfrentar mucho.
fue a Jesús. Y fue en presencia, porque Lucas da a entender que había varios que eran principales, nunca había uno solo, eran varios los ancianos que gobernaban la sinagoga, él era uno de ellos, es decir, él tuvo que ir a por Jesús. Al Jesús que lo habían rechazado, al Jesús que le habían venido, cuando dice esto es por obra del diablo, son los que habían venido desde Jerusalén para tirarle, para oponerse, para luchar todo el mensaje de Jesús, para confundir, ¿verdad? Y también se le cerraron, ¿no? Pero tiene mérito porque él fue. No importa, si él no viene, yo voy. Yo voy. Y uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró. Es una postura de adoración. A veces, mira, ahí. Y dice porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y le rogaba mucho. No solamente estaba a sus pies, sino que le rogaba mucho. Mucho. Yo recuerdo cómo pasa, yo me acuerdo una etapa, Juan Córdoba, cuando las niñas hay edades en las que tienen problemas que no son epilepsias, que se irrita una parte del cerebro y te quedas así, ¿verdad? Y te pasan esas cosas, como este hombre cayó a los pies de Jesús y le rogaba mucho que fuese, para que tenía que vivir 12 años, que se estaba muriendo. Y le rogaba mucho, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le fue de mal en peor. Hay quienes no quieren que tú reconozcas tu problema. No sé, Jesús te pregunta, ¿tú a qué vienes? Si tiene una pierna aquí en el brazo. No, todo por fe, está todo bien. Y digo, entonces no te puedo hacer nada. Le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Entonces, tienes que reconocer tu problema delante del Señor. No seamos tan absurdos, ¿verdad? Entonces, vemos que esta mujer había sufrido mucho, había gastado todo, y todo iba de mal en peor. Pero esta mujer tuvo algo. Y te voy a hacer una reflexión. Porque luego, fíjate bien, porque luego hablaremos de esto. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Por qué esta mujer fue a Jesús? ¿Por qué? Porque oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír. Por oír hablar de Dios. La fe viene por el oír. Y dice Pablo, pero ¿cómo creerán si no hay quien les hable? A veces, Señor, ahora vamos a leerlo, y dice, vino por detrás esta mujer, porque había oído hablar de Jesús, y vino por detrás, es la primera vez que este milagro de esta manera ocurre. Por eso que es tan importante. A partir de ahí, todos supieron que Jesús sí puede. Aunque Él no te toque, solo con que tú no toques a Él. No lo sabían. Y a partir de ahí, todos sacaban por donde pasaba Jesús, todos dejaban allí las camillas y todos le tocaban los vestidos. Todos le tocaban los vestidos. Tu testimonio, tu buen ejemplo, tu fe, cómo puede abrir puertas. Uno no es consciente a veces, ¿no? Y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
porque decía, si tocare tan solamente su manto, se salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprecia y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, en Lucas añade, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que de mí ha salido. Oh, santo, aleluya. Oh, gloria, aleluya, Jesús. Fíjate bien, cuando Jesús habla, mira, Jairo tenía una fe, una forma, un problema, la mujer tenía otro, y tú verás muchas distintas historias. La historia de David es distinta, las historias de Pablo tuvo muchas. Nunca alabó una fe más que otra. Él alabó siempre la fe. La fe de la mujer, la fe de Jairo, la fe de David, la fe de Pablo, la fe de cada una de las cosas. Nunca, no esperes. Él espera esa fe. Dice, pero ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. O sea, no solamente es así quién me ha tocado, sino que él estaba buscando con sus ojos de forma, dice en Lucas, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, parece como que uno le ha robado a Jesús. Perdona, si no fuera de Dios un don por la fe en Jesús, tú no lo hubieras recibido. Tú no puedes robarle a Dios. Es que con mi fe, sí, con mi fe alcanzaré las promesas de Dios, pero no le quitaré a Dios algo que Él no me quiera dar. ¿no? Entonces, dice, alguien me ha tocado, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Yo no sé si tú alguna vez has pasado un miedo que te ha producido tembleque. Yo sé que cuando tú pasas mucho tiempo en agua fría, al final tiemblas, pero es un mecanismo de defensa, porque ese tembleque lo que hace es meterte el cuerpo en calor para salir del frío. Pero es que el miedo, no sé, porque no creas que tantos han temblado de miedo. Un miedo profundo te puede poner los pelos de punta, pero en este caso la mujer vino temblando. El miedo, como si hubiera hecho algo grave. Y entonces, temblando, sabiendo lo que en ella se había sido hecho, sabiendo lo que ya había sido hecho. Es decir, ya lo tengo, ya lo he recibido, ¿verdad? No sé si tenía miedo y a ver si ahora lo pierdo, como que me castiga y me lo quita. Es que uno viene temblando, no sé exactamente cómo temblarías tú en esta situación con esta mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjate, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, fíjate, dice, os leo como dice Lucas. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo. Lucas dice que entonces la mujer vino temblando con temor y entonces le declaró a Jesús delante de todos los demás que estaban allí por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús quiso que esta mujer dijera algo que parecía malo. No, yo quiero que, mira, todos los que hay aquí sepan que yo sí puedo, Esa mujer testificó porque el Señor se lo dijo.
Tú tienes una batalla, tú tienes una lucha. Y dice, Señor, si me sanas, si me solucionas este problema, yo testificaré. Perdona, ¿sabes cuál es el mayor de los milagros? No fue ni la sanidad de la resurrección de la niña, no fue la sanidad de esta mujer, fue la salvación de Jesús. Libertarnos de la condenación y pasarnos al reino del Hijo. O sea, que si ahora el Señor te soluciona tu problema, tu lucha, entonces testificaré, porque Jesús te está diciendo, quiero que me des la gloria, porque he sido yo, y mi gloria no quiero que me la robe nadie. Oh, santo, aleluya. Yo lo haré. ¿Y dónde estás tú dando mi gloria a mí por lo que yo he hecho en tu vida? Es una reflexión dura, ¿no? Porque dijo, yo he hecho algo, porque de mí ha salido. Y entonces vino la mujer temblando y contó delante de todos cómo había sido. Y esa palabra, hermanos, trajo vida, trajo salvación, trajo sanidad a muchos que lo necesitaban. Porque ponían las camillas luego allí delante del Señor. Oh, gloria, aleluya. Entonces la mujer, temblando, dice, había sido hecho, vino postrado, tal, esto no. Y entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de tu azote. La fe de esta mujer demostró, Jesús no le dijo ni esto ni lo otro, no dice hasta aquí, nunca, la iniciativa de la fe esa que puede verdaderamente, pero está fundamentada en Jesús. Jesús sí puede, tocando, y luego vemos en otro caso que tampoco necesita tocar, di la palabra y me es suficiente. A veces no vamos con problemas a Jesús porque tenemos a un Jesús limitado o porque ya entramos, no me va a contestar. Cerciórate. Cuando el Señor te diga no, entonces vete contento. Pero ya te ha contestado. Es decir, te ha dicho no porque Él tiene otra cosa mejor para ti y no quiere eso. Debes contentarte como hizo el apóstol Pablo, que se contentó. Dice, versículo 35, voy rapidito porque se va el tiempo. Y mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Es una idea equivocada. Hay quien se piensa que Jesús tiene demasiada faena para que yo le venga con tonterías. Sí, ¿para qué molestar al maestro? Jesús nunca se va a molestar con aquellos que van a ir. Y esta palabra está ahí para que lo sepas. Jesús nunca se va a molestar con que tú vengas a Él. Él no viene a echar a nadie que Él viene afuera. Y Él es galardonador de todos aquellos que se acercan a Él. Porque la palabra es clara. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Por qué le dice no temas? Pelear la buena batalla de la fe es no temer a veces. No es pasar dudas o tener problemas. ¿Por qué le dice no temas? Pues porque estaría temiendo. Porque muchas veces, pero fíjate bien, había entrado el temor en él, ya lo dio todo por perdido. Pero dice una canción, Él me levantará, ¿cómo es? Me levantará. ¿Y cómo te levanta? Pedro, aunque Pedro no sabía lo que iba a hacer, que se iba a hundir en la depresión más profunda, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Oh, gloria. ¿Y lo puedo yo ver aquí en esta palabra? Él me levantará a decir, fíjate bien, no temas, has bajado, has caído, pero nunca te olvides que el Señor va a venir a ti. Él es nuestro intercesor, Él va a venir a ti y te va a dar una palabra, pero búscala.
Él te va a dar una palabra de fe que tú necesitas para levantarte. Porque no te levantas así porque sí, te levanta también la palabra de fe. Amén. ¿Cuántas veces tú has estado, y yo lo digo porque, cuántas veces has estado así caído y el Señor te ha dado una palabra? No solamente un versículo, una palabra del versículo te ha cambiado el día totalmente. Por eso es que dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga. Dice Lucas, entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Allí dentro no había incrédulos. No porque los incrédulos vayan a tapar la credibilidad o la fe de Jesús, no, ni mucho menos. Es que el incrédulo no se merece ni ver los milagros de Jesús. ¿Cuántas veces nos perdemos cosas por culpa de nuestra incredulidad? Eso nada más tienes que ir cuando Jesús fue a Nazaret, y allí lo ves perfectamente claro. Y el alboroto al entrar, los que lloraban, lamentaban mucho, entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña está muerta. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Esta es la batalla de la fe. La batalla de la fe. ¿Nunca se han burlado de ti? Sí. ¿Y eso no te ha bajoneado? Sí. ¿No has tenido muchas cosas que el enemigo va a venir? ¿Se va a reír? ¿Se va a burlar? ¿Te va a poner oposición? Como en Nehemías, que le quería meter el temor por todos lados, dentro, fuera, por aquí, por allá, todos a la vez. ¿Verdad? Entonces te das cuenta que las echó afuera a todos. Tomó al padre, a la madre, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice, Lucas añade, entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Dios es el Señor de los espíritus. Señor, sé que mi hermano resucitará, perdóname. Yo soy la resurrección de la vida. Oh, gloria, aleluya. De los cuerpos, la vida, la muerte, todo es mío. En mi mano están las siete estrellas, 7 espíritus, todo está en mi mano. Yo soy el Señor de todo, ¿no? Y luego la niña se levantó y andaba, pues ya tenía 12 años y quedaron todos, se encantaron grandemente. La batalla de la fe se pelea mirando hacia adelante. ¿Por qué me refiero? Porque muchos, en vez de estar mirando hacia adelante a Jesús, confiando en su palabra, están mirando qué me han hecho, qué no me han hecho, qué no sé qué, qué no sé cuánto, y ahí están perdiendo la batalla. ¿Verdad? Mirar atrás, mirar las olas, mirar el viento, lo único que van a hacer es hundirte. ¿Estás peleando mal la batalla? ¿Has mirado las olas? ¿Has mirado el viento? ¿Has mirado las burlas, la vergüenza, la incredulidad y te has hundido? La batalla con Jesús nunca está perdida. Y ahora quiero deciros algo importante, porque yo creo que si el Señor me da esta palabra para hoy es para hoy. Amén. Hay batallas que son breves, han surgido en un momento determinado, de repente te han despedido, de repente ha pasado esto, de repente cualquier cosa. Pero hay batallas que vienen de tiempo. Hay batallas que vienen de tiempo y no las has ganado. Y estás ahí, o ya las has aceptado y ya la das por perdido. Ya lo has aceptado. Pero te voy a decir, mira, dice Apocalipsis, los efesios habían perdido una batalla, la batalla del amor. Esa iglesia, fundada por Pablo,
es una iglesia donde Pablo verdaderamente habló del amor. Era una iglesia conocida por el amor. Otras serían conocidas por otras cosas. Pero habían pasado unos 30 años desde que Pablo la fundó y resulta que ya habían perdido el amor. Han perdido la batalla del amor. Tú tienes batallas que no has ganado. Puedes volver a sacarlas. Pero el asunto está en que si tú has ido por un camino equivocado, no quieras matar la batalla ahí. ¿Sabes la solución? Te la da bien. Dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Oh, santa, aleluya. Yo te voy a hacer una administración hoy. Porque aquí, la palabra, fíjate, te la voy a repetir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dónde tu batalla está encallada. Oh, santa, aleluya. Dónde está entaponada. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Te está diciendo, llega ahora a tu casa. Llega a tu casa. Hazte una lista. Puedes tener varias batallas o una sola. Más intensa o menos intensa. Hazla. Batalla tal. Haz una batalla 2. ¿Cómo has peleado mal? ¿Qué has hecho para pelear mal? ¿Has perdido la fe? Pon todo lo que tú recuerdes por qué lo has hecho mal. Y pon ahí qué es lo que tendrías que haber hecho bien. Y entonces, dice el Señor, tienes la posibilidad de ir hacia atrás. Te doy la posibilidad. No quieras seguir peleando desde ahí. Confiesa. Arrepiéntete. Vuelve hacia atrás. Y a partir de ahí, eso que tú ya te has dado por vencido, di, no, ahora voy a pelear la buena batalla de la fe y Él me va a dar la victoria. Amén. Como se la dio a David, como Amén. se la dio a Jairo, Amén. como se la dio a esa mujer, como se la dio a Pablo y Amén. como nos la sigue dando. Amén. Por eso, hermano, muchas veces no es cuestión de administración. Ahí te dice, no, arrepiéntete, ve y piensa, a ver, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué no hiciste bien? ¿Dónde perdiste? Vete hasta allí. ¡Borra! ¿Sabes lo bueno que tiene el Señor? Que si tú haces eso, tú te vas hacia allí, borra y sigues bien. Punto. Y se desencalla. Y se abren, se quitan los precintos, se quitan las ataduras, se quitan todas estas cosas. ¿Por qué? Sí, Señor. Porque has vuelto. Y el Señor te está diciendo algo. Por eso que yo quiero, tú, si esta palabra es oídos para oír, reflexiones. No llegues ya y te olvides, no, llega a casa, en tu tiempo devocional, antes de entrar a laborar, cógete un papel, piensa en tus problemas, en tus hijos, en matrimonio, piénsalo y ponlo allí, qué es lo que está pasando, cómo puedes pelear bien la batalla de la fe, qué es lo que has hecho mal para corregirlo, para arrepentirte y para volver otra vez allí y hacer las cosas bien. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, doy gracias al Señor. Te voy a decir una cosa. Me gustaría, sinceramente, os lo digo sinceramente, que el próximo día volváis llenos de gozo, Amén. como vinieron los apóstoles. Señor, hasta los espíritus se nos sujetan. Hemos tenido victoria. Tú has premiado porque yo no me he conformado con la derrota, porque yo soy verdaderamente discípulo del vencedor. Yo no me puedo conformar con esa derrota. Y Dios va a premiar. No te conformes, hermanos. Todas esas cosas son luego ataduras que te van a ir, y dice Pablo en Hebreos precisamente que nos despojemos de todas esas ataduras y de los pecados verdaderamente. Puede ser que tu lucha sea, y termino, alguien, cuando uno no ha hecho algo y el enemigo viene a tentarle, uno nunca ha robado la empresa, uno nunca ha cometido adulterio, siempre ha sido fiel, y viene y te presenta de mil maneras, tú tienes lucha, pero si caes, te haces esclavo. Cuando tú cometes un pecado, ¿no te has dado cuenta que al día siguiente ya te da lo mismo, como si ya
es igual. Luego, si me arrepiento, las 10 veces que he hecho lo mismo es como si fuera una. Eso se llama atadura. Eso se llama porque el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Entonces tú ahora puedes ir hacia atrás, a los pies de Jesús, ¿ves? Y ser liberado. Él te liberó en la cruz. Tú te has atado. Aleluya. Y tú puedes vencer también todas esas cositas. Amén. O sea que Jesús te invita precisamente, y ya te digo, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los espíritus se nos sujetan. Y entonces dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis en que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. He peleado la buena batalla, Sí, Señor. he acabado Ayuda. la carrera, he guardado la fe. Por tanto, mi Señor me tiene preparada la corona. La corona. La corona. ¿Verdad? Amén, amén. Pero hay que pelear. No es cuestión de que quieras. Es cuestión que no te queda otra. Dios te ha dado la palabra de fe, las promesas para creerlas, el Espíritu Santo y las armas del Espíritu. Tenemos que empoderarnos, porque verdaderamente a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Hermanos, Dios os bendiga.